¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy en Trubia, nos hemos venido hasta Trubia, donde hay dos ríos, el Trubia y el Nalón, donde hay un territorio que a finales del siglo XVIII se elige porque España le declara la guerra a Francia. Era la guerra de la Convención a finales de ese siglo XVIII. Y se decide que hay que armarse, hay que defenderse, y entonces se elige Trubia por ser una localidad que no está excesivamente cerca de la frontera, pero que lo tiene todo. Tiene además carbón, tiene madera, todos los ingredientes para poder comenzar con esa fábrica de armas aquí en esta localidad trubieca. Vamos a conocer más detalles. A todos los que pasamos por esta carretera flanqueando el río Trubia, nos admira esa fachada tan espectacular que tenemos del otro lado. No olvidemos que ahora mismo estamos en el interior. Es la típica fachada de las maestranzas que se realizaba a principios del siglo XX. En este caso, este edificio data aproximadamente de 1907 y está rematado por unos pináculos que sin duda se inspiran en alguna de las piezas fabriles. Sabéis que en Secretos de Asturias siempre nos hacemos acompañar por una de las personas que más entienden o que tienen que contar acerca del lugar donde estamos. Hoy vamos a recurrir a Sergio Menéndez, que es una persona encantadora y que es el secretario general de la fábrica de armas de Trubia. Buenos días, ¿Qué tal estás? Encantado. Santa Bárbara Sistemas. Y además trubieco cascarillero. Trubieco y cascarillero, sí. ¡Hala! Bueno, Sergio Menéndez, que llevas toda la vida aquí, vinculado al Ministerio de Defensa. Háblanos un poco de tu trayectoria. ¿Eres ingeniero? Sí, yo empecé en el Ministerio de Defensa y dentro del Ministerio de Defensa pues me dieron la oportunidad de seguir formándome. Hice ingeniería, hice económicas y vine aquí trabajando dentro de Santa Bárbara, pero como perteneciente al Ministerio de Defensa. Y además pasaste por varios campos, porque ya se sabe el refrán, ¿no? El que es fraile, cocinero, antes que fraile, bla, bla. Sí. Hiciste un montón de cosas antes de llegar a ser secretario general. Sí, pasé por prácticamente todos los departamentos. Primero empecé en compras, luego estuve muchísimos años en fabricación, de jefe de fabricación, luego estuve en calidad, medio ambiente, temas de ingeniería, inversiones y ahora pues secretario general. O sea que nadie mejor que él para darnos a conocer todos los secretos decorativos, vamos a decir, artísticos, que podemos admirar en esta parte de la fábrica de armas, en el edificio histórico, podemos decir. Pues aquí estamos en el Secreto de Asturias muy especial hoy, aquí en el canal Prestoso de Caja Rural de Asturias, con Sergio Menéndez, que nos va a descifrar pues, un montón de detalles que tenemos por aquí. Hay que decir que todo lo que vemos alrededor está hecho aquí. Todo está hecho en Trubia. Tened en cuenta que Trubia era una fábrica integral. Estamos hablando de que se fundó en 1794, empezaron los hornos en 1797. Y entonces todo lo que hacían lo tenían que hacer aquí. De hecho, todos estos detalles que vemos aquí alrededor son todo de acero fundido y se hicieron en Trubia. Todo la carpintería metálica, vidrieras, todo es hecho en Trubia. Hay una excepción, que es este tubo de cañón y esos dos que hay a la entrada. Esto es fundido en bronce, fue fundido en Sevilla, es de 1735, de la época de Felipe V. Nosotros teníamos dos modelos aquí en Trubia, uno lo tenemos en el Museo del Ejército y este está aquí en Trubia. Nosotros hemos reconstruido todo lo que es madera, excepto el tubo. Bueno, luego vamos a pedirle a nuestro querido operador de cámara que enfoque una palabrita que está aquí como una especie de bendición, ¿no? Que es... Sí, la artillería funcionaba y funciona con nombres. Y hoy día pasa, cuando entregamos obuses al ejército, siempre le ponen un nombre. Todos llevan grabado un nombre. Ellos cuando lo cogen, lo primero que hacen es ponerle un nombre. Este, por ejemplo, se llama el Atis. Aquellos otros también tienen un nombre. Todos tienen un nombre. Atis, que significa bendecido, ¿no? Protegido por el ángel. Por cierto, no son ángeles, pero sí son dragones los que sujetan un globo, que son también esos dragones de forja muy interesantes, al igual que la cenefa y las cruces de diferentes órdenes religiosas y militares. Distinguimos, por ejemplo, la de la Orden de Santiago. Sí. Es impresionante, obviamente, bueno, la madera, volvemos un poquito al cañón de la época de Felipe V, no es de la época, pero bueno, es una reconstrucción. Es una reconstrucción. Sergio, me muero porque me sigas contando más detalles, como por ejemplo estas vidrieras. Yo soy muy fan de las vidrieras. Vidrieras, carpintería, todo hecho en Trubia. Como te decía antes, todo lo que vamos a ver hoy está prácticamente todo hecho en Trubia. Asombroso.
Bueno, podemos decir que este es el hall del edificio, bueno, de oficinas, ¿no? De esa época, ¿no? Es el edificio de oficinas de esa época. Además, como ves aquí, casi 230 años de historia nos contemplan. ¿Verdad? Sí, hay unas características muy importantes, por ejemplo, la colección de bustos. La colección de bustos que tenemos de Trubia es muy importante y esto fue como consecuencia de aquellos artesanos que hacían piezas de fundición. Para hacer una pieza de fundición tienes que hacer un modelo en madera, se mete en un molde, se saca y luego se cuela al acero. Bueno, pues esos artesanos que eran carpinteros al principio fueron mejorando y mejorando y mejorando porque las piezas cada vez eran más complicadas y llegaron a hacer detalles como estos bustos. De todas formas, si te acercas en un momento a, por ejemplo, a este, vemos la gran cantidad de detalles que tuvieron que hacer en la madera. Fíjate en las cadenas, en el cordón, en la expresión, todo lo que es la barba, el bigote, la perilla, el pelo. O sea, eran verdaderos artesanos. Tenemos que tener en cuenta... Escultores. Prácticamente escultores. Tenemos que tener en cuenta que eran gente del pueblo, que no eran gente que estaba especializada en estos temas, que fueron poco a poco mejorando y llegaron a hacer este tipo de bustos, o por ejemplo esta reproducción del cuadro de las lanzas que tenemos aquí. Efectivamente. Sobre ese vargueño en Nogal, probablemente, ¿no, Sergio? Con la rendición de Breda, en un momento histórico y militar. También una placa histórica. Sí, fue cuando empezaron los hornos en 1797. En el 94 se crea la fábrica y en el 97 empiezan a funcionar los altos hornos. Esta placa lo conmemoro, eran 2 altos hornos. ¿Tienen nombre? Tienen nombre, el volcán y el incendio. Fueron los primeros altos hornos que hubo en Trubia. Bueno, Sergio, yo sé que para Trubia la fábrica de armas fue la vida, ¿no? Fue y es, bueno, sí, también, y será. Ahora es más global, pero bueno, en su día sí que fue una gran revolución social. La fábrica dio vida a Trubia y a toda la comarca, todo el entorno. Tú ten en cuenta que, fíjate, en los años 50, 60, aquí ya había un cine, había teatro, había un casino obrero, había un casino de ingenieros, había una residencia. O sea, las fiestas de Trubia tenían sus carrozas, como el Día de América en Asturias, como Oviedo. O sea, ya era una sociedad muy avanzada para aquella época. El que le dio otro arreón, si me permites esa expresión, ¿no? Ya en el siglo XIX, el general Lorza, tenemos aquí un cómic maravilloso. Es un cómic que patrocinamos. Esto es precioso y muy bien documentado. Y el general Lorza que tiene una calle en Oviedo, muy conocido, pues fue eso, el señor que se inventa, el militar que se inventa la primera formación profesional, ¿no?, de España. Sí. El Lorza al final era un innovador y un visionario. De hecho, él fue liberal, viene a España, lo destinan a Trubia y con lo que aprende en Alemania y Bélgica da un impulso a la fábrica. Así es. Él hace unos nuevos altos hornos que llama Daoiz y Velarde. Daoiz y Velarde, por eso como están los militares. Ahí Daoiz y Velarde. Sí. Y a partir de ahí la fábrica despega en la fundición y en todo su crecimiento. Daoiz y Velarde, que son dos soldados, bueno, entre otros, pero estos muy destacados, que le plantan cara a Napoleón en 1808. Sí, señor. ¿Cómo vamos a dejar de hablar de la esencia de la fábrica de armas, que es la escuela de aprendices, ¿no? Que fue un poco el germen que puso el general Lorza, ¿no es así? Sí, el Lorza ya en su día se dio cuenta de la necesidad que tenía de mano de obra especializada. Entonces ya él en 1850 funda la escuela de aprendices y es la escuela de formación profesional que sería hoy. De hecho, ahí a la entrada de Trubia habéis visto que hay un instituto. Esa era la antigua escuela de aprendices, la que fundó el Lorza, que luego fue escuela de aprendices y colegio, y ahora ya es instituto. El Instituto de Enseñanza Secundaria. Nosotros estamos aquí en esta especie de hall, de antesala, de emoción, porque aquí tenemos a la izquierda la dirección, ahí cuando te llamaba el director, a ver qué te iba a decir, y luego ya está la parte como más de fabricación y detalle, ¿no? Sí, era la organización que tenían antes en el Ministerio de Defensa, en el Ejército. Había un director, que era un coronel, y luego había un jefe de fabricación y un jefe de detal. El jefe de fabricación era el que se encargaba de todos los talleres y el de detal de toda la cuestión administrativa. Eran 2 tenientes coroneles, era organización de ejército tal cual. Bueno, esta es una sala previa, ¿no?, a dirección, no es una sala de juntas, ¿no? Realmente es la sala de despacho. Esto era el despacho del director. El despacho del director. Mira, como cosas características tenemos el cuadro que ves, son todos los directores que hubo en la fábrica de Trubia desde el Lorza, desde el 844, desde 1844 hasta el 2016. Por cierto. Aquí tenemos toda la relación de directores. Por cierto, ahora, ¿en qué momento está Santa Bárbara Sistemas? Santa Bárbara ahora mismo funcionamos como una concesión demanial
Eso ¿Qué es esto de manial? Eso Palabra es de manial. es que el Ministerio de Defensa, todo lo que tenemos aquí es propiedad del Ministerio de Defensa. Entonces el Ministerio de Defensa nos lo cede a cambio de un canon, que ahora mismo tenemos una concesión hasta 2031. Entonces, así funciona el Ministerio de Defensa con Santa Bárbara en concreto, con su industria de defensa. No, Sergio, me traes una sala que me da la impresión que es una sala de trabajo, ¿no? Sí, esto era la sala de juntas, esto era el centro neurálgico, por decirlo así, de la fábrica. Aquí eran las reuniones de los mandos donde se decidían fabricaciones y dotación económica. Observo que hay un escudo en las portezuelas de la magnífica biblioteca, que tiene un aspecto fantástico, pero ya más contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver, está vinculado a los profesionales del gremio al que pertenecía este escudo con lo que me estás contando? Sí, todo está relacionado. Esto es un poco más contemporáneo, es principios del siglo XX. Al principio eran oficiales de artillería, básicamente los que dirigían la fábrica, pero hubo un momento que se crea el Cuerpo de Armamento y Construcción, Ingenieros de Armamento y Construcción, que es precisamente ese escudo. Es el mismo que está en la fachada de la fábrica y fueron ellos los que luego cogieron el relevo de esos oficiales de artillería y los que dirigieron la fábrica hasta el año 87, en que pasa al Instituto Nacional de Industria. Otra de las curiosidades que vemos aquí es este cuadro súper chulo que habla de, fíjate, 1876. ¿Qué ha pasado aquí? Mencionan a la Fábrica Nacional de Trubia. Antes hablábamos de Lorza, y que Lorza Sí. fue un innovador. Bueno, Sí. pues dentro de esa innovación, Sí. él se abrió al exterior. Y esto fue una vez que fueron a Filadelfia a una exhibición, y fue gente, trabajadores de la fábrica de Trubia, y aquí tenemos el recuerdo de ese acto que hicieron en Estados Unidos ya en 1876. En barco irían, claro, no había aviones. Qué increíble. Con esto que me estás contando, 1876, General Lorza, tú como secretario general de la fábrica de armas Santa Bárbara Sistemas, ¿cómo podrías definir el momento actual y la trascendencia o importancia que tiene esta fábrica a nivel mundial? Mira, por ser muy concretos, ahora mismo Santa Bárbara Sistemas y General Dynamics, en cuestiones de seguridad y en cuestiones de tecnología, somos el número 1 mundial. Es que esta parte histórica da para tanto que vamos a hacer como una segunda entrega. Entonces vamos a finalizar aquí con esa preciosa lámpara de hierro forjado con la corona real arriba, atención, Sergio, y como es como un octógono y en cada lado tiene un detalle de escenas que se producen en la fábrica. Exactamente, son detalles, reproducen en la lámpara zonas de los talleres de la fábrica. Y de hecho, si ves el detalle de esa grúa con unos tubos de cañón, que son los pilares, y llevando el otro tubo de cañón, bueno, eran ingeniosos y artistas, las dos cosas. Bueno, se acaba por hoy, porque volveremos, porque nos falta la joya de la corona, Sergio. Gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí con nosotros, es un placer. Ha sido maravillosa esta experiencia de estar con Sergio Menéndez todo este tiempo en Secretos de Asturias, del canal Prestosu, donde os invitamos a que os inscribáis y os suscribáis, mejor dicho, y le deis así al like y nos dejéis vuestros comentarios. Hoy hemos estado con Sergio Menéndez, secretario general de la Fábrica de Armas de Trubia, Santa Bárbara Sistemas, y el próximo también estaremos, pero dentro de unas semanas. Nos vemos pronto. Gracias, Sergio. Muchas gracias a Gracias. vosotros. Aquí, en Canal Prestosu, en Secretos de Asturias.